Olá, olá a todos. Muito boas tardes, buenas noches. Bem-vindos e bem-vindas aqui a meu canal do YouTube. Eu sou Gabriela Fortuna, expert em microblading e micropigmentação. Antes de começar, aqui abaixo deste vídeo, tenéis a opção de deixar um me gusta. Se os gusta que eu esteja por aqui compartilhando conhecimento, deixa-me um me gusta. E também podeis compartilhar este vídeo com outras pessoas que também desejam aprender. Vamos começar aqui. Muito bem. Começando por aqui. Número 1. Que é a micropigmentação? O tratamento consiste micropigmentação, ok? Vamos pensar aqui em la palavra micropigmentação. É introduzir micropartículas de pigmento dentro da pele da clienta. Isto é a micropigmentação. Vou introduzir micropartículas de pigmento dentro da pele da cliente, que podem ser orgânicos ou inorgânicos a nível epidérmico, em la epidermis, que é diferente de um tatuagem. Por exemplo, que é um tatuagem, introduzimos o pigmento em la profundidade, em nível de dermis, que é mais profundo. E eu vou ensinar aqui fotos com a diferença, ok? Micropigmentação, microblading ou tatuagem. Agora, como pode ser introduzido este pigmento? Como pode ser realizada a micropigmentação? Com a técnica do microblading ou com dermógrafo, ok? A micropigmentação se realiza ou com microblading ou com dermógrafos que trabalhamos para introduzir esse pigmento em la piel. Trabalhamos com agujas. As agujas são as responsáveis por fazer a técnica de micropigmentação. Agora, utilizamos aparatos diferentes, verdade? Utilizamos, quem sabe, comenta-me aqui, aparatos diferentes, que é Tebori ou dermógrafo. São dois aparatos diferentes, certo? A técnica, quais são as técnicas de micropigmentação? As zonas que podemos trabalhar? Ojos delineados, cejas, que mais? Lábios, verdade? Também realizar como a micropigmentação paramédica, que é auréolas, okay? Que são no pecho, também se realiza a micropigmentação. Agora, que é realmente o microblading? Que muita gente aún se confunde, ok? As que são principiantes, eu vou aqui explicar que é o microblading, então. Microblading se realiza com um aparato que se chama Tebori, que é este que está aqui em la foto, e é uma técnica milenária japonesa, de mais de 100 anos que já existe essa técnica, pero antes só se realizava tatuagens com esta técnica, que com Tebori. Pero esse Tebori que se vê aqui, este aparato manual que está aqui em la foto, era um palo de bambu e em la punta, em la puntita, se encajavam agujas e que se hacía tatuagem, certo? Agora não se hace mais tatuagem porque com este aparato que já é mais moderno, não é mais um palo de bambu, hoje é como puede encontrar de plástico, que é um aparato desechável, ou se pode encontrar assim como estéril, que se pode esterilizar depois de utilizar com a clienta, como este, e em la puntita se encaixam microagujas, ok? Qual é o significado da palavra microblading? Microblading é inglês, ok? Microblading é, que significa? Microagujas, certo? Microagujas. Por quê? Porque trabalhamos com muitas agujas para hacer, por exemplo, uma técnica de pelo a pelo. Quando eu trabalho com pelo a pelo, eu utilizo como agujitas, são 12 pontas de aguja, 12 agujas, que é diferente de quem trabalha com dermógrafo para hacer um pelo a pelo. E eu vou ensinar aqui os dois aparatos, certo? A diferença entre os dois aparatos. Agora, mira que curioso. Aqui, microblading são microagujas, certo? E que quer dizer tebori? Tebori. Aqui, te, mano, e bori, tatuar, esculpir. Quer dizer, el arte de esculpir com as manos. Tebori, que é este aparato aqui, com este aparato, que é o tebori, que realizamos a técnica de microblading, ok?
Perfecto, y aquí se encajan las agujitas aquí en el T-body y realizamos el microblading. Ahora, no se realiza microblading con otro aparato, por ejemplo, con dermógrafo, no, porque la técnica de microblading que encajamos las agujitas aquí, ¿ok? En el T-body, ¿cierto? ¿Tenéis dudas? ¿Quién ya sabía? Coménteme aquí en el chat. Muy bien, está claro. T-body, el significado del T-body, o se dice en español, hay gente que dice T-body. ¿Okay? T-body es este aparato manual que es como una pluma, que es muy fácil, no necesita conectar con energía, con cable de energía, porque es como si fuera un pincel para trabajar, ¿cierto? T-body, el arte de esculpir con las manos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre micropigmentação com dermógrafo e o microblading? Qual é a diferença? Quem sabe qual é a diferença? Vamos ver aqui qual é a diferença? Mira aqui. Esta primeira foto, aqui tem um dermógrafo, ok? A micropigmentação realizada com dermógrafo, esse é um dermógrafo, que é um aparato como se fora de realizar tatuagem, pero há dermógrafos que são específicos para realizar micropigmentação e há dermógrafos que são específicos para realizar um tatuagem, ok? Por que tem essa diferença? Porque um dermógrafo de micropigmentação é mais sutil, não pesa tanto, não é tão bruto, porque vamos trabalhar superficial, em nas capas superficiais da pele, ok? Um dermógrafo de micropigmentação. Um dermógrafo de tatuagem é um pouquinho mais bruto, é uma máquina rotativa que se chama, porque vamos trabalhar mais profundo, porque um tatuagem dura toda a vida. Agora, mira a diferença, a micropigmentação realizada com dermógrafo, que é um aparato elétrico, e a micropigmentação realizada com a técnica microblading, que é com T-body, um aparato manual que não necessita energia, ok? Se realiza com microagujas e se realiza com T-body. Microblading solo se realiza com T-body, certo? Vamos explicar de verdade que é a técnica micropigmentação. Então, micropigmentação é introduzir micropartículas de pigmento dentro da pele que se pode realizar com dermógrafo ou com T-body, ok? E T-body sempre será microblading, ok? Bueno, vamos ver aqui a diferença de la piel. ¿Cuál es la capa de la piel que vamos trabajar con las técnicas? Porque mucha gente me pregunta, si yo realizo con T-body, la técnica que es microblading, dura menos que si yo hago la técnica con dermógrafo, por ejemplo, ¿ok? É um mito, ok? Porque se eu realizo uma micropigmentação, a micropigmentação que se realiza com o aparato T-body ou que se realiza com o dermógrafo, vamos trabalhar sempre em la capa de la epidermis, que é a capa mais superficial, certo? Tanto com T-body quanto com dermógrafo, vamos trabalhar em la epidermis, ok? Agora, aqui se vê as primeiras capas da piel, epidermis, aqui se vê na primeira foto, é um T-body, e aqui a agujita entrou em la última capa da epidermis, que é a técnica microblading, e se introduz o pigmento aqui dentro da capa, das capas superficiais, que está em la epidermis introduzido, o pigmento. Aqui ao lado tem um aparato que é um aparato de tatuagem, por isso que aqui põe tattoo machine, porque este aparato está com a aguja, se vê mais profunda, ¿vale? Porque está adentrando em la dermis, que é a capa mais profunda de nossa pele, mais profunda, passando na epidermis, temos la dermis, e se o pigmento está depositado em la dermis, é um tatuagem e dura para toda a vida, ok? A diferença, tanto com dermógrafo ou, mira aqui a foto 2, que é esta foto do lado direito. Esta foto está aqui explicando a profundidade correta de trabalhar com o dermógrafo, que também é em la epidermis, ok? Em la epidermis. A última capa da epidermis, que esta capa se chama capa basal,
¿ok? En esta capa depositamos el pigmento. Si depositamos el pigmento con dermógrafo, que es pigmento de micropigmentación, que son micropartículas de pigmento, es un pigmento adecuado para trabajar en la superficie y no en la profundidad. Si trabajamos con este pigmento con dermógrafo, vamos también introducirlo en la epidermis. Ahora, ¿qué pasa? Mira que aquí se ve color verde, color gris más claro. ¿Qué pasó aquí? Porque si con mi dermógrafo yo trabajo con pigmento de micropigmentación y yo me paso de la epidermis equivocadamente, ¿verdad? Porque si yo me equivoco y aprofundizo con el dermógrafo, con la mano, yo puedo hacer un tatuaje con el dermógrafo de micro también. Si yo me paso de las capas que son las capas superficiales, yo puedo hacer un tatuaje. Pero ¿cuál es el problema? Si yo introduzco demasiado la aguja con el dermógrafo, puede cambiar de color. El pigmento cambia de color porque un pigmento de micropigmentación no es para ser introducido en la profundidad. Un pigmento de micropigmentación es para ser introducido en la epidermis. Porque la epidermis tiene una renovación a cada mes, una renovación celular. Y con esta renovación que solo pasa aquí en la epidermis, en la dermis, no tiene renovación celular. Si no tiene renovación, el pigmento se pega aquí y dura para toda la vida. Ahora, si yo introduzco este pigmento en la epidermis con la renovación celular, el pigmento se va desprendiendo de la piel, poquito a poco el sistema linfático como va absorbiendo y va como sacando este pigmento fuera del cuerpo, ¿ok? Va aclarando a cada mes, el pigmento se va desprendendo de la piel y se va aclarando esta micro. Ahora, si yo voy a trabajar en la profundidad, con el pigmento de la micropigmentación cambia de color, cambia a un verde, cambia a un gris claro, un gris oscuro, porque es un pigmento que no está preparado para ser introducido en la profundidad, ¿ok? Cuando dicen, porque la micropigmentación con dermógrafo dura más tiempo que con el microblading, es porque esta profesional está haciendo de manera equivocada, porque con dermógrafo tenemos que trabajar en la epidermis, porque un pigmento de micro solo no cambia de color, ¿ok? Si está introducido en la capa ideal, que es la epidermis. Tanto con dermógrafo como microblading, tiene que durar el mismo tiempo, porque los dos, para trabajar con las dos técnicas, este pigmento está hecho para trabajar en la epidermis, ¿ok? En la misma profundidad de la piel con Tebori o con dermógrafo. Una de las características, ¿ok?, de la micropigmentación es porque el pigmento son micropartículas y de tatuaje los pigmentos son más grandes porque no son hechos para ser absorbidos por nuestro cuerpo, ¿ok? Para ser degradados. Y las moléculas del pigmento de tatuaje es una molécula más grande. Por eso que micro se debe ese nombre a las micropartículas del pigmento, ¿cierto? Y para trabajar con micro o con microblade, que es con Tebori o con dermógrafo, ¿ok? La micropigmentación. Muy bien. Quien ya sabía, empezando de cero, es muy importante saber porque si introducimos un pigmento en la profundidad, cambia de color el pigmento de la micro. Ahora, mira aquí la diferencia para quien no conocía los dos aparatos, las dos técnicas de micropigmentación. Con Tebori, primera foto, ¿ok? Esta primera foto yo estoy aquí con una alumna, las dos fotos yo estoy en Colombia. Fue ahora en los cursos presenciales de Colombia. La primera foto yo estoy aquí con Tebori en la mano y realizando la técnica de pelo a pelo con Tebori, ¿cierto? La foto número 2, yo estoy con mi alumna y mi alumna está haciendo prácticas con dermógrafo. Esta práctica, mi alumna está haciendo una práctica de delineado de ojos, que fue en nuestro curso en Colombia. Y aquí yo estoy con mi alumna haciendo la práctica de pelo a pelo del microblading, del curso de microblading, ¿ok? Primera foto, este Tebori es más pequeño, se nota en la foto, es más pequeño, más fino, no necesita cable de energía, no tembla, que es diferente, por ejemplo, un dermógrafo tiene el cable, pesa un poquito más,
tiene más volumen. Para realizar una técnica de pelo a pelo, yo trabajo siempre con pelo a pelo, con Tebori, con microblading, porque es mucho más fácil de realizar un pelo a pelo sutil, un pelo a pelo fino, delicado, que es el adecuado para esta técnica, ¿ok? Con Tebori, más fácil de manejarlo, de dominarlo, porque no tiene el cable, no tembla. Ya el dermógrafo cuesta un poquito más, hay que hacer más prácticas porque tembla, necesita energía y pesa un poco más, ¿ok? Pero con los dos aparatos se puede realizar técnicas de pelo a pelo, de cejas, de sombreado, técnicas de micropigmentación de labios, micropigmentación de ojos, con los dos aparatos, ¿cierto? Se puede hacer micropigmentación en diferentes áreas del cuerpo. Ahora, yo quiero enseñar aquí la diferencia, enseñando los dos aparatos por aquí, ¿cierto? Yo tengo un video que yo he hecho este vídeo para enseñar la diferencia. Este vídeo yo hice con mi dermógrafo, que es el dermógrafo de la doctora de la belleza, es de mi marca, y aquí yo voy a enseñar cómo es el aparato que es el dermógrafo que se realiza la micropigmentación con dermógrafo. El dermógrafo viene, mira, con un cable que conectamos ao pen, al bolígrafo del dermógrafo, y en este bolígrafo encajamos la aguja, ¿cierto? Si vamos a trabajar con pelo a Con los pelo, guantes también, yo tendré ideal, porque ¿ok? Si vamos a trabajar con pelo a pelo, el ideal sería trabajar aquí con aguja de una punta para hacer con dermógrafo. Quien realiza pelo a pelo con dermógrafo, que se vea más natural, más sutil con la agujita de una punta. Aquí se encaja la aguja, en la pluma del dermógrafo se encaja por aquí la aguja. Esta aguja de una punta se puede realizar técnicas de micropigmentación de labios, también de micropigmentación de ojos o de pelo a pelo o aureolas, hacer el pecho, ¿verdad? Aureola para quien trabaja con paramedical. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? La manera de trabajar con los aparatos de micropigmentar es diferente. Mira que con dermógrafo sale la agujita aquí de la punta del dermógrafo. Mira que voy a dar una pausa. Aquí. Cuando este dermógrafo está encendido, la agujita entra y sale, porque es un aparato eléctrico, la agujita entra y sale en diferentes velocidades. Porque la potencia, cuanto más alta yo pongo la potencia en el dermógrafo, más rápido va a salir y entrar esta aguja de aquí dentro del plástico. Mira que entra y sale de dentro del plástico, introduciendo ese pigmento de micro dentro de la piel de la clienta. Con el dermógrafo se puede hacer con la agujita que entra y sale, se puede hacer diferentes formas, como diferentes dibujos de pelo, se puede hacer sombreado, se puede hacer diferentes trabajos, ¿ok? Mira cómo trabaja un dermógrafo, para quien no conoce. Aquí, por ejemplo, es el movimiento de se trabajar con sombreado, ¿cierto? Con un efecto pixelado, con un sombreado más compactado, más pigmentado. Depende de la velocidad de la mano y depende de la velocidad del dermógrafo. Aquí en este caso, yo con mi dermógrafo, yo siempre trabajo una potencia de 120, ¿ok? Que es como 60% de la capacidad total de mi dermógrafo. Yo trabajo para realizar técnicas de sombreado, de contornos también. Yo trabajo en la misma potencia. Lo que va a cambiar aquí en el efecto es la velocidad de mi mano. En el dermógrafo es más difícil porque tienes que dominar la velocidad de la mano, combinar con la potencia del dermógrafo y el ángulo del dermógrafo también, de la pluma. Si yo trabajo más acostada, si yo trabajo más a 90 grados, yo puedo realizar diferentes técnicas, ¿ok? Diferentes ángulos con la pluma, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de sombreado, un sombreado más sutil, un sombreado más compactado. Yo tengo que trabajar con diferentes velocidades de la mano y el movimiento más corto o más largo. Ahora con el aparato que es el Tebori, aquí que es el del microblading, mira qué interesante.
no tiene cable, no necesita energía. Aquí en el Tebori está encajada la aguja, es una aguja de 14 puntas, tiene 14 agujitas en filas, aquí 14, y es una aguja nano, ¿ok? Que es una aguja que trabajamos para hacer un pelo a pelo, que es el pelo a pelo nano Browns, por ejemplo, es un pelo a pelo fino, que es el avance del microblading tradicional. Hoy ya trabajamos con pelos nano, ¿cierto? Que es el trabajo que se ve más realista, más natural, que es la técnica más demandada hoy del mundo, es la técnica realista, ¿cierto? Que no se identifica el pelo de la clienta con el pelo del microblading, que es el microblading nano Browns. Aquí yo tengo una aguja, 14 puntas, que llamamos 14 pins, que quiere decir que tiene 14 agujitas aquí en forma de fila, y las agujas aquí en el Tebori no están entrando y saliendo del Tebori, es diferente del demógrafo. Aquí las agujas están todo el tiempo sin mover, ¿ok? Y quien se mueve es mi mano para realizar el dibujo de pelo o el sombreado. Y con la técnica, por ejemplo, de pelo a pelo, con el Tebori, se realiza como se fuera um microcorte, certo? Se abre muito sutil e mira como se realiza, por exemplo, um pelo a pelo, um dibujo de pelo a pelo. Se trabalha mais em la superfície, ok? Aqui temos uma piel de látex, que é uma piel transparente. Vou dar uma pausa por aqui. En esta piel de la clienta, cuando trabajamos con la clienta, se realiza un microcorte por aquí, un microcorte, y en este corte que se abre, que está en la superficie, en la epidermis, es más superficial, porque no es un tatuaje, y dentro de este corte, como dibujamos como si fuera una forma de pelo, y dentro del corte se ve el pigmento. E para trabalhar com microblading, há diferentes tipos de agujas, diferentes grossores. Por quê? Este pelo, el pelo a pelo, sempre temos que fazer de forma personalizada para cada clienta, porque o grosor do corte se deve ao grosor da aguja que vamos trabalhar. Para personalizar um trabalho, eu, quando trabalho, como trabalho com uma técnica moderna, que é o microblading nano Browns, não se trabalha mais solamente com um tipo de aguja. Comentem-me por aqui quem trabalha com microblading, as que são profissionais do microblading. Vosotras trabalháis solamente com um tipo de aguja, com a mesma aguja para todas as clientas? Comentem-me por aqui. Que aguja trabalháis para o microblading? ¿Por quê? Porque el microblading hay un mundo de agujas, hay un montón de agujas de diferentes grosores. Por ejemplo, hay la aguja más gorda, más gruesa, hay aguja más fina, hay aguja que está no es tan gruesa, tampoco tan fina. ¿Por quê? Porque cada clienta tiene un perfil de cejas, tiene un grosor de pelo. E para cada cliente temos que elegir um tipo de aguja adequada para esta clienta, para que este trabalho seja moderno, personalizado para ela. Porque muito se vê mal trabalhos, por exemplo, uma clienta que tem um pelo fino, super fino, e se vê um trabalho de pelo a pelo de microblading com um pelo tão grosso, tão ancho, que não combina com a característica de pelos, de velhos que tem essa clienta. Não combina e não se vê natural. Quem é uma profissional demandada do microblading, uma profissional que domina as técnicas de microblading, sabe elegir cada aguja para cada perfil de clienta. É uma profissional que sabe fazer uma valoração e não trabalha só com um tipo de aguja. Porque a técnica moderna, a técnica avançada do microblading, hoje, de 2022, não se realiza sempre com a mesma aguja, porque a clienta nos pede, eu quero um pelo a pelo que não se veja que eu tenho um microblading, que não se veja que não são mis cejas. Eu quero que as pessoas me vejam mais bellas, ¿verdad? Mais bonita, pero que não chamem a atenção de las cejas, que não sepam, que as pessoas não sepam que eu tenho um microblading hecho, pero só que se me vejam guapas. Eu sempre escutava isso de mis clientes e eu dizia,
Bueno, yo tengo que, claro, personalizar cada trabajo, porque mi clienta que hace un pelo a pelo, ella no quiere salir con la misma forma, con el mismo dibujo de pelo que todas mis otras clientas, porque cada una tiene su esencia, cada una tiene su característica y tenemos que siempre preservar la característica desde el diseño, al realizar el diseño y al realizar también el tipo, el dibujo de pelos y también el grosor de pelo para cada cliente. Por eso que es importante saber, mira que aquí quien trabaja con la aguja de 12 puntas, 14, yo uso 14, 12, de 8, de 6, hay un montón de puntas, que hay un montón de agujas, por ejemplo, una aguja más pequeña, de microblading, es una aguja que tiene, son menos agujitas en fila, ¿cierto? Vamos a ver aquí la aguja de microblading. Cuanto menos agujas, cantidad, es una aguja más pequeñita. Cuanto más cantidad, una aguja más, se ve más grande, más ancha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se realiza un pelo? Mira, con el dermógrafo. Hay diferentes formas de realizar un pelo a pelo con el dermógrafo más a 90 grados o con el dermógrafo más acostado. Con el dermógrafo es un poco más complejo, un poco más, hay que practicar un poquito más. ¿Por qué? Porque el dermógrafo tembla, ¿cierto? Es más gordo, pesa un poquito más. Y también se puede hacer con diferentes movimentos. Ahora, con el microblading, siempre a 90 grados, yo voy dibujando cada pelo. Es mucho más fácil de dominar el T-body, ¿ok? Mira aquí con dermógrafo. Muchas veces hay profesionales que tienen dificultad de controlar la cantidad de pigmento, se ve mucho el pigmento bajando del dermógrafo. Ahora con microblading es mucho más fácil de dominar la cantidad exacta de pigmento que va a ser introducido en la piel. Y con microblading también se puede dejar el pelo más definido. ¿Por qué? Quien trabaja con dermógrafo que todavía no tiene el dominio de la técnica, al realizar un pelo a pelo, se puede ser que se vea más gordo, porque al temblar el dermógrafo puede ser que haga un pelo más ancho, ¿ok? Ahora con microblading se ve un pelo más definido, ¿cierto? Se ve un pelo más definido, aquí perfecto, en una sola pasada, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir aquí acompañando el vídeo. Ahora también, ¿cuál es la diferencia? Al introducir el dermógrafo, cuando introduce pigmento en la piel, se introduce el pigmento como haciendo un micro perfura, ¿vale? Micropuntitos en la piel, porque la aguja va como perforando la piel, micropuntos, y se ve una línea, que es el pelo, cuando es un trabajo de pelo a pelo. Ahora, con el T-body, se ve un microcorte que abre muy poquito, pero hay personas que me preguntan, pero con el microblading, con el T-body, ¿qué hace el microcorte? Puede dejar cicatriz en la cliente en el futuro, o puede ser que se profundice mucho. No, todo depende del profesional, de la experiencia que tiene este profesional, esta micropigmentadora, que va a trabajar con la clienta. Al dominar la técnica, se hace en la misma profundidad. ¿Ok? Tanto con dermógrafo como T-body, con el microblading. Y también la piel se ve sana, se ve una piel que no es para dejar una cicatriz, solo deja una cicatriz y esto puede pasar con cualquier uno de los dos aparatos si el profesional no sabe trabajar, ¿ok? No realizó un curso adecuado, porque con los dos, el pigmento con las dos técnicas, la piel cicatriza súper bien, ¿ok? Se ve lisa, una piel perfecta cuando cicatriza ese tratamiento y con el tiempo se va aclarando poquito a poco sin dejar residuo. Por ejemplo, al aclarar la micropigmentación no tiene que cambiar de color si sabemos trabajar con el pigmento adecuado. Por esto es importante. En la próxima semana yo voy a hacer clases, que es en el evento Vivir del Microblading, de cómo elegir el pigmento adecuado, cuál es la importancia de saber mezclar ese pigmento para trabajar en cada fototipo de piel. Porque al elegir un pigmento para nuestra clienta, yo tengo que saber mezclarlo, o si necesito mezclar,
según la característica de mi clienta. Porque si yo no trabajo con el pigmento adecuado, puede cambiar de color, ¿ok? Una micropigmentación, cuando va pasando el tiempo y se va degradando este pigmento, se va aclarando de la piel, tiene que ser, se ve, por ejemplo, passam 4, 5, 6 meses, você vê um colorcito cada vez mais claro, ok? E não um câmbio de color. Essa micropigmentação, quando passam 8 meses, um ano, não se vê de um color rojo ou não se vê de um color gris, não. Se se cambia de color, algo de malo, ok? Algo que não está correto, passou por ahí en ese tratamiento. Porque al saber elegir el pigmento, al saber elegir la aguja, al saber trabajar en la profundidad correcta, el pigmento solo se aclara sin dejar residuo, la piel estará sana y sigue un pelo a pelo fino sin expandir por todo este año que dura la micropigmentación o el microblading. Dura aproximadamente un año. Depende de la característica de piel de cada cliente, pero tiene que durar un año, sin cambiar de color, sin expandir el pelo, ¿ok? Y sin dejar residuo o sin dejar cicatrices, ¿cierto? ¿Ok? Estamos en el número 4. Vamos hasta el número 6. Ahora, número 4. ¿Cuáles son las técnicas que podemos hacer con el microblading? ¿Solo hacemos pelo a pelo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si solo hacemos pelo a pelo? ¿Cuál es la aguja ideal para trabajar? ¿Cuál es la aguja ideal? No existe solamente una aguja ideal para trabajar. ¿Por qué? Porque hay diferentes técnicas. Hay técnicas de sombreado artístico que hacemos con Tebori. Hay también delineados, por ejemplo, un sombreado más compactado para hacer cejas o para hacer un delineado de ojos, para hacer un labio también, para hacer un pelo a pelo. ¿Cuál es la aguja ideal para que se vea natural? La aguja ideal siempre vamos a elegir de acuerdo con la clienta. Y esto yo voy a hablar en la próxima semana. Ahora, mire qué bonitas técnicas, ¿ok? Línea del soft liner se puede hacer con Tebori, con la aguja adecuada para hacer ese color compactado. Y hay otra aguja adecuada para hacer un efecto pixelado con microblading. ¿Cierto? Hay agujas más abiertas, hay agujas más cerradas, hay agujas que son de doble línea, que son para los efectos más compactados. Y sombreado de cejas también. Aquí, por ejemplo, en ese sombreado de cejas, se utilizan 2 agujas diferentes de microblading para que se vea un sombreado más sutil, es un tipo de aguja. Para que se vea un sombreado más compactado, es otro tipo de agujas, ¿ok? Y aquí para trabajar también en labios, para que se vea un labio con un efecto más sutil, se trabaja con un tipo de aguja que pigmenta menos. Este caso, por ejemplo, un labio que se ve pixelado, con efecto pixelado, es una técnica con aguja adecuada que hace un efecto pixel, que da este efecto pixelado, una aguja más abierta, ¿ok? La aguja de pelo a pelo hace pelo a pelo y también sombreado. Mira qué curiosidad. Cuando trabajamos con la técnica híbrida, por ejemplo, que yo trabajo pelo y sombras, yo con la misma aguja que yo hago el pelo a pelo, yo puedo hacer también sombras entre los pelos. Es la técnica híbrida que llamamos cuando hacemos 2 efectos en la misma clienta, pelos y sombra. Técnica mixta o técnica híbrida, que son 2 técnicas. ¿Cierto? Hay mucha información del microblading, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas, hay muchas agujas y muchas posibilidades de trabajar con el microblading. El microblading, una profesional que domina las técnicas, por ejemplo, domina el pelo a pelo, domina una técnica de sombreado, domina una técnica híbrida, que es pelo a pelo y sombra, se puede trabajar en todos los perfiles de clientes. Y luego las técnicas más avanzadas, que por ejemplo un delineado artístico con Tebori, también es una manera de atraer más clientes para tu espacio y facturar más con el microblading, si dominas cómo realizar el sombreado con el microblading. ¿Ok? Ahora, aquí tratándose de microblading nanobrowns, que
más específicamente sobre la técnica de pelo a pelo realista, que es la técnica más moderna, más avanzada, porque hoy se trabaja mucho con nano, que son pelos ultra realistas, que se ve súper delicado, que es el avance del microblading no común. ¿Qué es realmente? Yo voy a explicar. Una pregunta que importante que yo veo aquí en nuestros chats, muy importante el coste, porque yo no hablé de coste, y es verdad, y es muy importante saber. Por ejemplo, vamos aquí regresar un poquito hacia atrás, aquí en los slides. ¿Cuál es el coste de un dermógrafo y cuál es el coste de un Tebori? ¿Quién sabe el coste? La profissional que trabalha com dermógrafo, para invertir em um dermógrafo de qualidade, um dermógrafo bueno, se encontra um dermógrafo bueno a partir de los $200, ¿ok? Para que seja bueno. E os que são realmente bueníssimos, que não temblam, que não pesam, custam aproximadamente $500 ou mais. Se pode encontrar dermógrafos de $2.000, mais ou menos, sim, de diferentes marcas. Há dermógrafos que custam bastante, há quem fazer uma inversão grande. Agora, com o microblading, os Teboris, quanto custa um Tebori? Como este, por exemplo, se pode encontrar por $10. Esta pluma, este aparato del Tebori não tem tanto custo, é muito mais fácil de dominar um Tebori porque não pesa, não tembla, custa como $10. A aguja del Tebori custa aproximadamente $5 ou se pode encontrar por menos, ok? Um aparato como este te custa $10 e a aguja 5. E este aparato não necessita comprar um montão, por exemplo, porque não necessita trabalhar com uno que seja desechável. Agora, também há modelos de Teboris que são desecháveis, que já vêm com a agujita encaixada e que isto tem que dispensarlo. O Tebori de plástico, quando é de plástico, que já vem com a aguja, se dispensa, é de um solo uso. Um Tebori para cada cliente. Agora, este, por exemplo, se pode desinfectar depois de terminar o trabalho e seguir usando depois de desinfectado, cambiando a aguja, porque a aguja é estéril, uma aguja para cada cliente, e se cambia a aguja ao trabalhar com a próxima clienta, ok? Diferença de preço, um dermógrafo custa aproximadamente a partir de $200 e um Tebori $10. La profissional que trabaja con microblading tiene menos costes, ok? No necesita energía, no necesita cable de energía, tiene menos. Yo empecé con dermógrafo, quando empecé aprendi técnicas com dermógrafo de sombreado, de pelo a pelo, e logo o microblading chegou para ser uma técnica mais moderna, mais realista, mais natural. Foi substituído o Tebori de bambu, que era o antigo del tatuaje, por um Tebori moderno. E a técnica de micropigmentação moderna que se realiza com o Tebori mais moderno é uma técnica que já substitui o dermógrafo para que se veja mais realista, porque é mais fácil de manejarla, as agujitas são mais finas, o pelo sale mais definido, mais sutil, mais bonito. E logo, quando eu conheci a técnica de microblading, eu deixei de trabalhar pelo a pelo com dermógrafo e já empecé com o microblading e nunca mais cambiei para o dermógrafo para ser um pelo a pelo, porque me encantou, ok? Microblading é o futuro do pelo a pelo, certo? E o microblading nano browns já é o avanço do microblading comum, ok? Agora que vamos ver que é realmente aqui um resultado de microblading nanobrowns. Aqui eu tenho uma foto e um vídeo, eu vou pôr aqui o play no vídeo. Aqui foi minha clienta. Aqui foi uma modelo que eu realizei em Colômbia, em Cali. Mis alunas que estavam comigo na formação em Cali estavam acompanhando aqui este resultado, todo o passo a passo de esta modelo. Agora, comentem-me aqui no vídeo, porque vídeo não tem Photoshop, verdade? E no vídeo se vê realmente como está o resultado final da técnica. Mira que lindo, que se vê super realista. É um pelo a pelo muito bonito, muito delicado. A pele que se vê sana, a pele da cliente está preservada. O pelo super fino, que não se identifica, porque está aqui, esta cliente, este resultado, com a aguja adequada
para el perfil de pelo de la clienta. La aguja que yo elegí al trabajar con esta clienta fue exactamente la aguja que tenía la misma característica del tipo de pelo, el grosor de la clienta y la caída de pelos, el dibujo también de acuerdo con la característica de esta clienta. Y esto es el microblading, el avance del microblading, es hacer un trabajo que no se vea dónde están aquí los pelos del microblade y dónde están los pelos de la clienta. Esto es la modernidad. Para todos los trabajos de micropigmentación hoy en 2022, trabajamos siempre con la naturalidad, ¿ok? Ahora, si mi clienta quiere llamar más atención, quiere una ceja, por ejemplo, que se vea más volumen, que se vea, que llame más la atención, porque es una clienta que tiene un perfil más empoderado, por ejemplo, una clienta que siempre se sale con maquillaje y quiere que se marque más sus cejas. En este caso, podemos hacer un pelo a pelo con sombreado, que es la técnica híbrida. Pero aquí, en esta clienta, yo solo hice pelos, y se ve muy realista, muy delicado, porque esa es una clienta que le gusta un pelo a pelo realista, así como está, tal cual, ¿ok? Y que es la modernidad. Hoy ya no se ve tanto los dibujos como si fueran un sello, el mismo tipo de dibujos de pelos para todas las clientes, por ejemplo, o que se vea un pelo súper gordo del microblading y que la clienta se nota que ella tiene un microblading, ¿verdad? Y se nota el dibujo que no acompaña la característica de pelo de la clienta. ¿Qué es importante? Las profesionales que ya trabajan con el microblading es hacer una actualización, es participar de las novedades, ofrecer lo que hay de más demandado, de más moderno de la técnica. Por ejemplo, yo atiendo a diferentes perfiles, diferentes características de clientes, ao saber hacer una buena valoración, ao saber elegir el tipo de aguja para mi cliente, el color del pigmento para mi clienta, ¿ok? La profesional demandada del microblading es la que sabe hacer la valoración, que sabe elegir la aguja, el dibujo de pelos adecuado para cada perfil de clienta, ¿cierto? Ya no se usa más el mismo tipo de dibujo o el mismo grosor de aguja para todos los tipos de clientas. ¿Quién desea tener una agenda llena de clientes satisfechas, las clientes que te recomienden, las clientes que estén felices con los resultados de tu trabajo? Son las profesionales que saben personalizar el trabajo para cada perfil de clienta y ofrecer una técnica realista para todas las clientas, ¿ok? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Se tiene que realizar con anestesia, una pregunta importante. Hay personas que realizan sin anestesia, hay personas que realizan con anestesia, es un poco polémico. ¿Se puede realizar sin anestesia? Puede también, porque es una técnica más superficial, pero claro que tiene una molestia para la clienta. Quien realiza con anestesia, la clienta muchas veces se duerme y no siente nada. Quien se duerme y está tranquila, te deja realizar el trabajo, es la clienta que no se va a mover y te deja realizar el dibujo de una manera fácil, porque cada encaje de pelos es como calculado, ¿cierto? Para que se vea realista. Y la clienta cuando está relajada te deja hacer un arte bonito, hacer un encaje. Ahora la clienta cuando siente dolor, porque está sin anestesia, ella se va a mover y puede ser que el profesional no va a estar tan cómodo para realizar el trabajo 100%, como tiene que ser, de la manera adecuada, para que se vea un encaje de pelos bonitos, para que se vea un arte bonito, ¿cierto? No hay ningún problema en realizar con anestesia, porque hay personas que dicen que la anestesia puede perjudicar la cicatrización o tal. No, quem utiliza a anestesia de maneira adequada, que sabe realizar com anestesia, a cliente estará super tranquila. Tu também, como profissional, estará tranquila para fazer os encajes de pelo, para estar cómoda com essa clienta. Não sale sangre, ¿vale? Não sale sangre. E logo te ajuda em la cicatrização. Se sabes usar a anestesia adequada, de maneira adequada, que isto há que aprender em uma formação, ok? A anestesia vai ajudar com que este pigmento se agarre
en la piel y también que no necesites hacer un retoque, ¿cierto? Porque la anestesia, utilizando de manera correcta, te ayuda a no tener inflamación en ese tratamiento, ¿ok? Claro que es la cantidad adecuada para que esta piel esté una piel que no sea tan dura para realizar el trabajo. Hay que saber la cantidad, el tiempo adecuado para dejar la anestesia en la piel también, que es importante, ¿ok? Bueno, Nano Browns, complacer a los clientes de manera personalizada, siguiendo un estilo diferenciado de acuerdo con cada perfil de cliente. Es lo que marca la diferencia de una técnica nano, de una técnica moderna, realista y de una profesional con la agenda demandada, ¿vale? De clientes satisfechas y no una agenda demandada con clientes deseando retocar, que no les gustaron, por ejemplo, que cambió de color, que se ve el pelo expandido, no, de clientes satisfechas, que el pelo cicatriza fino, un pelo cicatrizado perfecto en primera sesión, un pelito fino, delicado, con color bonito, que va a seguir linda, maravillosa por un año, ¿ok? Este es el perfil de una clienta de microblading que es una profesional independiente, realizada, que está contenta con sus resultados y tiene la agenda llena. Factura bastante, factura más y trabaja menos. ¿Por qué trabaja menos? Porque no tiene retoque. Quien trabaja con el paso a paso adecuado, ideal, ¿ok? Que es muy importante al realizar la técnica del microblading avanzado. El paso a paso ideal es un paso a paso que no te va a dar retoques, que no te va a dar problema y tu agenda estará siempre disponible para nuevas clientes porque te van a recomendar muchísimo y no es una agenda que vas a tener que trabajar haciendo retoques y retoques y retoques. No hay que hacer. Hoy quien sabe realizar el paso a paso de manera adecuada, realiza un tratamiento cicatrizado perfecto en primera sesión, por ejemplo. Quien sabe trabajar en diferentes tipos de pieles, una piel grasa, sí, se puede hacer un microblading, sí, una piel grasa, una piel seca, una piel normal. Es un mito que piel grasa, por ejemplo, no puede hacer microblading. Quien sabe trabajar, sabe elegir la aguja, sabe identificar la piel, sabe hacer un pré-tratamiento, un post, recomendar el post-tratamiento a esta clienta, es la clienta que no va a necesitar retoque. Y la profesional atiende pelo a pelo, realista, a piel grasa, piel seca, piel normal. Todos los tipos de piel se puede hacer ese trabajo, ¿cierto? Muchos profesionales que aprendieron conmigo el microblading común, que no se actualizaron, siguen trabajando con el pelo que se ve ancho, que se ve súper, no es natural, que se ve súper marcado, que se ve más profundo, súper gordo, porque no se actualizaron. Es muy importante actualizarse no solamente en el dibujo, pero el tipo de agujas, pigmentos, paso a paso adecuado para que sea essa profissional demandada, ¿va? ¿Ok? Essa profissional de calidad e que se diferencie de tu competência, que se quedou hacia atrás, oferecendo o microblading tradicional e que não se vê tão realista. É importante aprender de lo que há de mais moderno en el mundo. Muy bien. Ahora, pasando para el próximo slide. Por aquí es un trabajo de mi alumna, que fue ahora en el último curso de Colombia, porque yo cuando fui a Colombia, mucha gente tenía miedo, las que deseaban aprender del microblading, porque tenía un mito que el microblading no se veía natural, que el microblading tal. No, porque quien sabe trabajar con microblading se ve muy delicado, muy realista. Yo soy de Brasil, soy brasileña. Yo veo que tiene mucha gente por aquí que me acompaña, pero que me está empezando a acompañar ahora. Es un primero live, puede ser. ¿Quién está aquí por primera vez? Coménteme por aquí. Yo voy a contar un poquito más de mi historia, de cómo empecé en las próximas clases. Pero yo soy brasileña, yo trabajo con microblading desde hace 5 años y en Brasil, yo aprendí en Brasil un montón de técnicas, ya hice un montón de especializaciones en Brasil de microblading o fuera de Brasil también. Pero desde que yo empecé, ya se hacía una técnica bonita, natural, moderna, ¿ok? El profesional que sabe realizar. Ahora,
el microblading nanobrowns es una técnica bonita, moderna, realista, ¿ok? Bonito, se ve delicado. No es el mito que es que en muchos países aún tiene este mito que no se ve realista, o que es muy profundo, o que tal. No, esto todo es un mito, porque hay gente que no ha aprendido bien, ¿vale? Que realiza la técnica, no realiza de manera adecuada, y esa técnica, esa manera adequada es mi misión de llevar ao mundo, ensinar a mis alunas e a todos que me estão aqui acompanhando. Mira aqui, um trabalho de aluna, que es mi aluna incluso que estaba en Colombia, Dani, pero es una aluna de Ecuador. ¿No? Por primera vez que se hizo este pelo a pelo, mira qué lindo, delicado, que no se ve dónde está el pelo de la cliente o el pelo realizado por la técnica nanobrowns, porque color adecuado, tipo de aguja adecuado, el diseño de cejas adecuado, todo eso vamos a hablar en el evento. Realizado por aluno por primera vez. Mira qué bonito. Sí, es posible, sí, realizar por primera vez un trabajo bonito, delicado, porque mis alumnos realizan como este que está aquí en la foto, ¿cierto? Bueno, Ecuador, yo estaré en octubre, para quien me está preguntando por aquí. ¿Cuánto se puede facturar? Este tema yo creo que mucha gente tiene interés en saber, ¿verdad? Porque es importante saber cuánto se puede facturar con el microblading, cuánto se puede cobrar la técnica, cuánto un profesional puede ganar a cada día, o a cada semana, o a cada mes. Mucha gente no sabe de la oportunidad que tiene esta área de la micropigmentación, el microblading, porque se puede realizar diferentes técnicas, cejas, ojos, labios, y ofrecer diferentes opciones a la clienta, ¿ok? De tratamientos. Y también cuánto se puede cobrar. Mucha gente me pregunta, yo estoy en la ciudad, en tal país. Yo siempre me gusta ensinar aqui sobre valores, sobre quanto cobrar em dólares. ¿Por quê? Porque dólar é uma moneda que é só fazer a conversão e é em cada país, ok? Mais ou menos se pode saber, fazendo a conversão, quanto se poderia cobrar em tu país, certo? E os valores que eu vou ensinar aqui são os valores que se cobram. Por exemplo, em Brasil, quando eu hago a conversão, eu cobro esse valor. Eu vou aqui anunciar quanto que eu puedo cobrar e facturar quanto que eu cobro de mis clientas, ok? Muito bem. Vamos ver aqui quanto se pode cobrar. Por tratamento, mínimo $200. Ai, pero eu conozco uma pessoa que cobra menos. Ok, agora aqui, tratando-se da técnica de microblading realizado de la maneira correta, com uma profissional que trabalha em alta performance, que não tem retoque, tem agenda com clientes satisfeitas, ok? A profissional que sabe personalizar o trabalho, a profissional demandada, que sabe promocionar-se em redes sociais, que eu vou falar aqui neste evento, durante o evento. Tratando-se desta profissional que trabalha de maneira adequada. Um mínimo que se pode cobrar são $200, um mínimo. Ok? Estou em Brasil, eu fazendo a conversão, eu tenho um montão de colegas que cobram como $200 um tratamento, e a profissional que é demandada, por exemplo, a profissional que é conhecida, tem um montão de clientes satisfeitos porque sabe promocionar-se em redes sociais, sabe apresentar-se bem, pode cobrar um promédio entre $350 a $600. Eu conheço gente que cobra esse valor, certo? Gente que trabalha em Estados Unidos, ou que trabalha em Europa, ou que trabalha em Brasil, ou que trabalha em Latinoamérica, sim, se pode cobrar mínimo $200, la que trabalha bem, 350 ou 600 por tratamento. Depende da cidade, depende do país, ok? Agora, mesmo cobrando o mínimo, se pode facturar super bem com o microblading, sabendo trabalhar. Ao dia, uma profissional que cobra o mínimo de $200 pode ganhar em um dia, atendendo a 4 clientes, que há um montão de clientes interessadas nesta técnica realista, um montão, muita gente que me escreve de muitos países, que eu recomendo mis alunas sempre, porque eu não atendo em tantos países, mas sempre estão mis alunas que me representam. Ao dia, se pode facturar um mínimo de $800. Aqui,
Bueno, se eu cobro menos, que estou começando, ok, mesmo cobrando menos, se pode facturar bem, ok? Bueno, mínimo $800, sabendo promocionar-se. El promedio, las que son demandadas, que ya son más expertas en Instagram, en la técnica, puede cobrar por día $1.400 ou $2.400. Tenho um montão de colegas que facturam de 1.400 a 2.400 por dia. Ok, quantas clientes que eu tenho que atender para poder facturar isto? 4 em um dia. Ok? Aqui as contas estão sempre se eu atendo 4 clientes em um dia. Ok, por semana, quanto se pode ganhar? Quanto se pode cobrar por semana? Se eu só trabalho 3 dias na semana, atendendo a 4 clientes, solo 3 dias, lunes, martes e miércoles. Ok, vou trabalhar com clientes novas, lunes, martes e miércoles, solo 3 dias. E tenho jueves e viernes para atender retoque, por exemplo, ou jueves e viernes para passear. Se eu trabalho só 3 dias na semana, atendendo a 4 clientes e cobrando o mínimo por semana, eu posso facturar 2.400. E a profissional demandada, trabalhando 3 dias na semana, pode cobrar de $4.200 a $7.200, ok? Depende do nível da profissional. Eu conosco, tenho colegas um montão que facturam de $4.200 por semana a $7.200 por semana, certo? Vale a pena trabalhar com microblading? Sim. Se factura muito trabalhando com microblading? Sim. Se eres uma profissional experta e demandada, se pode facturar muitíssimo, ser independente, reconhecida, trabalhar menos, trabalhar 3 dias na semana e facturar mais. Bueno, ao mês, então, quanto eu posso facturar ao mês? Mínimo $9.600 ao mês. Ok, pero eu... Aí sempre as perguntas, não, eu estou começando, pero aqui em minha cidade se cobra menos. Sempre nós temos que comparar, vale? A profissional que se atualiza, a profissional que oferece técnicas modernas demandadas, é a profissional que sempre pode cobrar mais e diferenciar-se, ok? Se eres a profissional que domina a técnica de microblading, a técnica moderna, se pode cobrar o mínimo que se pode cobrar tranquilamente em todos os países, ou um pouquinho menos. Pero mira, o mínimo. Se eu trabalho só 3 dias na semana, atendendo a 4 clientes ao dia, mínimo $9.600 por mês, está bem? Ah, ok, se eu cobro um pouquinho menos de $200, ok, um pouquinho menos, seriam $7.000 ao mês, está bem para ti? Trabalhando 3 dias na semana? Ok, se eu sou uma profissional demandada, a agenda llena de clientes satisfeitas que me recomendo, ofereço uma técnica moderna, realista. Se eu trabalho 12 dias, mira que aqui eu estou contando ao mês, pero trabalhando solamente 12 dias ao mês, ok? Atendendo a 4 clientes ao dia, 3 dias na semana. E os outros dias que me quedam, 17 dias livres no mês, que eu posso fazer retoques, ou viajar, ou dedicar-me a minha família, verdade? Mira, trabalhando 12 dias em um mês, mínimo se pode cobrar, facturar neste mês $9.600, ou uma profissional demandada, há profissionais, eu tenho um montão de colegas que cobram $16.800 ao mês, ou incluso mais, $28.800 por mês, trabalhando 3 dias na semana, 4 clientes. Quem sabe utilizar redes sociais, factura. Aqui, onde está a estrela, ok? Onde estão as estrelas, são as profissionais demandadas que facturam mais, trabalham menos e são reconhecidas no microblading, certo? Eu quero ensinar aqui como ser esta profissional demandada, como cobrar mais, facturar mais e trabalhar menos, ok? Dominando o arte do microblading, oferecendo uma técnica moderna. Mira que quem deseja ser essa profissional estrela, de verdade, eu comecei de zero, eu comecei sem saber nada de microblading, quando eu fiz meu primeiro curso, nada de desenho de serras, eu comecei
directamente na micropigmentação, sem haver trabalhado com microblade, com desenho de cejas, com cejas, nada. Eu não não tinha nenhuma experiência com tomar medidas de clientes, nada. E graças a minha dedicação e também de haver encontrado esta oportunidade de trabalhar com esta técnica super demandada em todo o mundo, eu tenho a agenda llena, graças a Deus, e a minha dedicação, a meus estudos e a los profissionais que foram meus professores que me ensinaram esta técnica linda, ok? Eu sou independente, eu trabalho menos, posso viajar por el mundo, porque esta profissão me permite viajar com minha família, invitar a minha família para viajar. Pero antes, eu não tinha esta independência, ok? Eu não facturava como eu facturo hoje, com o que eu fazia antes, com meu trabalho de antes, que eu vou comentar aqui durante nossas classes. Hoje, sim, eu sou muito feliz de ensinar aqui, de poder ensinar que estes valores, todas ustedes, todas que estão por aqui hoje acompanhando-me, podeis um dia facturar aqui como as profissionais estrelas que estão por aqui, ok? Dominando o arte do microblading, dominando sobre redes sociais, e todas podeis aqui facturar e ser independentes, certo? Uma profissional que cobra o mínimo pode facturar a cada mês $9.600. La que cobra o promédio pode ganhar, facturar a um mês $16.800 e la que é demandada pode cobrar $28.800 e eu conosco colegas que facturam mais que 28.000 porque eles trabalham como 20 dias ao mês. Aqui eu estou ponendo aqui nas contas solamente 12 dias de trabalho, vale? E atendendo a 4 clientes. Eu tenho colegas que atendem 5 clientes. Eu tenho colegas que não têm agenda livre por meses, que trabalham de lunes a viernes e facturam muito mais que os 28.800. Aqui está uma ideia, ok, de quanto podemos facturar no início da carreira ou incluso com técnicas modernas como o nanobrows, já começar cobrando bem, ok? Já porque é uma técnica moderna demandada que todas as clientes desejam. Se pode começar cobrando bem por uma técnica realizada de la maneira correta, certo? Como ter novas clientes e clientes satisfeitas, que isso é o mais importante. Como realizar esta técnica diferenciada de las demás del microblading, porque muito se vê o mesmo dibujo, muita gente que trabalha se vê o mesmo tipo de pelo a todas as clientas, a mesma foto, parece que há muitas profissionais que fazem a mesma forma, verdade, de desenho a todas as clientes, o mesmo dibujo, o mesmo color. A profissional diferenciada sabe fazer diferentes trabalhos a diferentes perfis de clientes, por isso tem a agenda llena. Muito bem. Quem todavia não está subscrito a meu canal de YouTube, abaixo aqui do vídeo tem a opção de subscrever-te, ok? Subscríbete a meu canal, ativa as notificações, ativa a campanha, porque toda vez que eu subo algum conteúdo em meu canal ou quando eu estiver em vivo, tu serás notificada ou notificado, ok? Haz tu inscrição em meu canal e ativa a notificação, assim saberás quando eu estarei aqui em vivo ou que eu subo um conteúdo importante aqui em meu canal. Déjame um me gusta ou um me encanta, aqui abaixo do vídeo também me pode deixar um me gusta ou um me encanta em nossa classe. E também compartilhe com outras pessoas que também desejam aprender, certo? Donde eu empecé com os cursos internacionais, atender mis clientes internacionais quando eu saí de Brasil, começando fora de Brasil a atender, começado em Milão, em Itália. E tenho um carinho especial aqui por Itália, porque minha família é de aqui também. Um besito, muitas graças por vosso tempo e foi um prazer estar por aqui. Um beijo no coração.